La insistencia de Sri Ramana en que la consciencia del pensamiento yo era un prerequisito para la realización de sí mismo le condujo a la conclusión de que todas las prácticas espirituales que no incorporaran esta característica eran indirectas e ineficientes. Esta vía, la atención al yo, es la vía directa. Todas las demás son vías indirectas. La primera lleva al sí mismo, las otras a otra parte. E incluso si las otras llegan al sí mismo, se debe solo a que finalmente llevan a la primera vía, que finalmente las lleva a la meta. Así pues, al final, los aspirantes deben adoptar la primera vía. ¿Por qué no hacerlo así ahora? ¿Por qué perder más tiempo? Las demás técnicas a veces pueden llevarle a uno a un estado de quietud interior en el que tiene lugar inadvertidamente la autoatención o la autoconsciencia de sí mismo, pero es una vía muy indirecta, con muchos rodeos, de obtener este sí mismo. Sri Ramana temía que las demás técnicas solo podían llevarle a uno al punto donde comienza la autoindagación, y así él nunca la respaldaba, a menos que sintiera que los interlocutores particulares eran incapaces o no querían adoptar la autoindagación. Esto está ilustrado por una conversación en Sri Ramana Gita, una de las primeras colecciones de sus preguntas y respuestas, en la que Sri Ramana explicaba en detalle por qué la autoindagación era la única vía para realizar el sí mismo. Después de escuchar cuidadosamente la explicación de Sri Ramana, el interlocutor todavía estaba reacio a aceptar que la autoindagación era el único camino al sí mismo, y así preguntaba si había algunos otros métodos por los que el sí mismo pudiera ser realizado. Ramana Maharshi replicó: la meta es la misma para el que medita en un objeto y para el que practica la autoindagación. Uno obtiene quietud por la meditación, el otro por el conocimiento. Uno se esfuerza en obtener algo, el otro busca al que se esfuerza en obtener. El primero precisa un tiempo más largo, pero finalmente obtiene el sí mismo. Así pues, no queriendo sacudir la fe de un hombre que tenía una manifiesta predilección por la meditación sujeto-objeto, y una vez que se había asegurado que era reacio a emprender la autoindagación, Ramana le alentaba a seguir su propio método elegido, diciéndole que ello le permitiría obtener el sí mismo. Bajo el punto de vista de Ramana, cualquier método era mejor que ningún método, puesto que siempre existe la posibilidad de que finalmente ese método lleve a la autoindagación. Ramana dio muchas otras respuestas similares a otras gentes por razones similares. Estas respuestas, que indican que otros métodos que no sean la autoindagación o la entrega podrían resultar en la autorrealización, no deben tomarse al pie de la letra, puesto que se daban solo a gentes que no estaban atraídas por la autoindagación y que querían seguir sus propios métodos. Cuando hablaba a otros devotos que no estaban apegados a lo que él llamaba métodos indirectos, usualmente reafirmaba que la autoatención era finalmente indispensable. Aunque Ramana Maharshi defendía vigorosamente sus puntos de vista sobre la autoindagación, nunca insistía para que alguien cambiara sus creencias o sus prácticas, y si era incapaz de convencer a sus seguidores para que emprendieran la autoindagación, les daba consejos sobre otros métodos. En las conversaciones de este capítulo da respuesta en su mayor parte a preguntas provenientes de devotos que querían consejo sobre formas de meditación convencional. Al dar este consejo usualmente definía la meditación como la concentración sobre un único pensamiento a exclusión de todos los demás, pero a veces le daba una definición más elevada, diciendo que mantener la mente fija en el sí mismo era la verdadera meditación.
Esta última práctica es en realidad otro nombre para la autoindagación, pues como él explicaba en una de sus primeras obras escritas, decía: mantener siempre la mente fija solo en el sí mismo es llamado autoindagación, mientras que la meditación es pensar que uno mismo es Brahman. Primera pregunta: ¿cuál es la diferencia entre meditación, dhyana, e investigación, vichara? Respuesta: ambas equivalen a lo mismo. Aquellos que no son aptos para la investigación deben practicar la meditación. En la meditación, el aspirante, olvidándose de sí mismo, medita: yo soy Brahman o yo soy Shiva, y por este método aferra al Brahman o al Shiva. Finalmente, esto acabará en la consciencia residual del Brahman o Shiva como ser. Entonces realizará que este es el ser puro, es decir, el sí mismo. El que se da a la investigación comienza aferrándose a sí mismo y preguntándose a sí mismo: ¿quién soy yo? El sí mismo deviene claro para él. Imaginarse mentalmente que uno mismo es la realidad suprema que brilla como existencia, conciencia, felicidad, Satchitananda, es meditación. Fijar la mente en el sí mismo de modo que la semilla irreal de la ilusión muera es indagación. Quien quiera que medite en el sí mismo, en una imagen mental, cualquiera que sea, lo obtiene solo en esa imagen. Los pacíficos que permanecen en quietud sin ninguna tal imagen mental obtienen el noble e incualificado estado de Kaivalya, el estado sin forma del sí mismo. Pregunta 2. La meditación es más directa que la indagación debido a que la meditación se aferra a la verdad, mientras que la indagación separa la verdad de la no verdad. Respuesta: para el principiante la meditación en una forma es más fácil y agradable. Su práctica lleva a la autoindagación, que consiste en separar la realidad de la irrealidad. ¿Cuál es la utilidad de aferrarse a la verdad cuando usted está lleno de factores antagónicos? La autoindagación lleva directamente a la realización, eliminando los obstáculos que hacen que usted piense que el sí mismo no está ya realizado. La meditación difiere según el grado de avance del buscador. Si se es apto para ello, uno puede aferrarse directamente al pensador y el pensador se sumergirá entonces automáticamente dentro de su fuente, la consciencia pura. Si uno no puede aferrarse directamente al pensador, uno debe meditar en Dios y a su debido tiempo el mismo individuo habrá devenido suficientemente puro para aferrarse al pensador y sumergirse en el ser absoluto. La meditación solo es posible si se mantiene el ego. Hay el ego y el objeto en que se medita. El método es por lo tanto indirecto, debido a que el sí mismo es solo uno. Al buscar el ego, es decir, su fuente, el ego desaparece. Lo que queda es el sí mismo. Este método es el directo. Pregunta 3. ¿No hay ninguna vía establecida para ir hacia adentro por medio de la meditación? Respuesta: ¿dónde más estamos nosotros ahora? Nuestro ser mismo es eso. Pregunta 4. Si es así, nosotros somos ignorantes de ello. Respuesta: ¿ignorantes de qué? ¿Y de quién es la ignorancia? Si se es ignorante del sí mismo, ¿hay dos sí mismos? Pregunta 5.
No hay dos sí mismos. El sentimiento de limitación no puede ser negado. Debido a las limitaciones. Respuesta. La limitación está solo en la mente. ¿La sentía usted en el sueño profundo? Usted existe en el sueño profundo. Usted no niega su existencia entonces. El mismo sí mismo está aquí y ahora en el estado de vigilia. Usted está diciendo ahora que hay limitaciones. Lo que ha acontecido ahora es que hay estas diferencias entre los dos estados. Las diferencias se deben a la mente. No hay ninguna mente en el sueño profundo, mientras que la mente está activa ahora. El sí mismo existe también en la ausencia de la mente. Pregunta 6. Aunque se comprende, no se realiza. Respuesta. Pronto se realizará con la meditación. Pregunta 7. La meditación es con la mente. ¿Cómo puede ella matar a la mente a fin de revelar el sí mismo? Respuesta. La meditación es aferrarse a un único pensamiento. Ese único pensamiento mantiene apartados los demás pensamientos. La distracción de la mente es un signo de su debilidad. Por la meditación constante gana fuerza, es decir, la debilidad de los pensamientos fugitivos deja el sitio al trasfondo constante libre de pensamiento. Repito, por la meditación constante gana fuerza, es decir, la debilidad de los pensamientos fugitivos deja el sitio al trasfondo constante libre de pensamiento, y esta expansión exenta de pensamiento es el sí mismo. La mente en pureza es el sí mismo. Pregunta 8. ¿Qué es dhyana, meditación? Respuesta. Es permanecer como el sí mismo de uno, sin apartarse de ninguna manera de la naturaleza real de uno y sin sentir que uno está meditando. Pregunta 9. ¿Cuál es la diferencia entre dhyana, meditación y samadhi? Respuesta. Dhyana se lleva a efecto a través del esfuerzo mental deliberado. En samadhi no hay ningún esfuerzo tal. Pregunta 10. ¿Cuáles son los factores que hay que mantener presentes en la meditación? Respuesta. Es importante para el que está establecido en su sí mismo, Atmanishta, ver que no se aparta en lo más mínimo de esta absorción. Al apartarse de su verdadera naturaleza, puede ver ante él brillantes efulgencias u oír sonidos inusuales o considerar como reales las visiones de dioses que aparecen dentro o fuera de sí mismo. Pero no debe dejarse engañar por todo esto y olvidarse de sí mismo. Pregunta 11. ¿Cómo ha de practicarse la meditación? Respuesta. La meditación es, hablando verdaderamente, Atmanishta, estar fijado como el sí mismo. Pero cuando los pensamientos cruzan la mente y se hace un esfuerzo por eliminarlos, el esfuerzo se llama usualmente meditación. Atmanishta es su naturaleza real. Permanezca en lo que usted es. Eso es la meta. Pregunta 12. Pero los pensamientos surgen. ¿Nuestro esfuerzo se dirige a eliminar los pensamientos solo? Respuesta. Sí. Siendo la meditación un único pensamiento, los demás pensamientos se mantienen apartados. La meditación es solo el efecto negativo en tanto que se mantienen apartados los demás pensamientos. Pregunta 13. Se dice fijar la mente en el sí mismo, pero el sí mismo es impensable. Respuesta. ¿Por qué quiere usted meditar? Debido a que quiere hacerlo, a usted se le dice fija la mente en el sí mismo. ¿Por qué no permanece lo que usted es sin meditar? ¿Qué es esa maná? Mente.
cuando se eliminan todos los pensamientos, deviene Atma Samstha, fijada en el sí mismo. Pregunta 14. Si se da una forma, yo puedo meditar en ella y los demás pensamientos son eliminados, pero el sí mismo es sin forma. Respuesta. Se dice que la meditación en formas u objetos concretos es dhyana, mientras que la indagación en el sí mismo es vichara o nidhyasana, consciencia ininterrumpida del ser. Pregunta 15. Hay más gozo en dhyana meditación que en los placeres sensuales. Sin embargo, la mente corre detrás de estos últimos y no busca la meditación. ¿Por qué es esto así? Respuesta. El placer o el dolor son aspectos de la mente solo. Nuestra naturaleza esencial es felicidad, pero nosotros hemos olvidado el sí mismo e imaginamos que el cuerpo o la mente es el sí mismo. En esta identidad errónea se provoca la miseria. ¿Qué hay que hacer? Esta tendencia mental es muy antigua y ha continuado durante innumerables nacimientos pasados, de aquí que se haya hecho muy fuerte. Debe partir antes de que la naturaleza esencial, la felicidad, se haga patente. Pregunta 16. ¿Cómo se practica la meditación? ¿Con los ojos abiertos o cerrados? Respuesta. Puede hacerse de ambas maneras. El punto es que la mente debe introvertirse y mantenerse activa en su búsqueda. A veces ocurre que cuando los ojos están cerrados, los pensamientos latentes se precipitan con gran vigor. También puede ser difícil introvertir la mente con los ojos abiertos. Requiere fuerza de mente hacerlo. La mente se contamina cuando admite los objetos. De otro modo, es pura. El principal factor en dhyana, meditación, es mantener la mente activa en su propia búsqueda, sin admitir impresiones o pensamientos externos de otras materias. Pregunta 17. Bhagavan, siempre que medito, siento gran calor en la cabeza y si persisto, todo mi cuerpo quema. ¿Cuál es el remedio a esto? Respuesta. Si la concentración se hace con el cerebro, le siguen sensaciones de calor, incluso dolor de cabeza. La concentración ha de hacerse en el corazón, el cual es frío y refrescante. Relájese y su meditación será fácil. Mantenga su mente calma, rechazando con suavidad, pero sin tensión, todos los pensamientos intrusivos. Pronto usted lo logrará. Pregunta 18. ¿Cómo impedirme a mí mismo dormirme en la meditación? Respuesta. Si usted intenta impedir el sueño, ello querrá decir que hay pensamiento en la meditación, lo cual debe de ser evitado, pero si usted se introduce en el sueño mientras medita, la meditación continuará incluso durante el sueño y después de él. Sin embargo, siendo un pensamiento, el sueño debe de ser desechado, pues el estado natural final ha de ser obtenido conscientemente en Jagrat, el estado de vigilia, sin la perturbación del pensamiento. La vigilia y el sueño son meras imágenes en la pantalla del estado original libre de pensamiento, que pasen pues inadvertidos. Pregunta 19. ¿Sobre qué se ha de meditar? Respuesta. Sobre cualquier cosa que usted prefiera. Pregunta 20. Shiva, Vishnu y Gayatri se dice que son igualmente eficaces. ¿Sobre cuál debo meditar? Respuesta. Sobre cualquiera que a usted le guste más. Todos son iguales en su efecto, pero usted debe aferrarse a uno. Pregunta 21. ¿Cómo medito? Respuesta. Concéntrese sobre aquel que a usted le guste más. Si solo prevalece un único pensamiento, todos los otros pensamientos son desechados y finalmente erradicados.
Mientras prevalece la diversidad, hay malos pensamientos. Cuando prevalece el objeto de amor, solo buenos pensamientos imperan en el campo. Por lo tanto, aférrese a un único pensamiento, solo. Meditación es la práctica principal. Esta, Diana, meditación quiere decir lucha. Tan pronto como usted comience la meditación, los demás pensamientos se juntarán, cobrarán fuerza e intentarán derribar el pensamiento único al cual usted trata de aferrarse. El pensamiento bueno debe ganar fuerza gradualmente por la práctica repetida. Después de que se haya fortalecido, los otros pensamientos se pondrán a luchar. Esta es la batalla real que siempre tiene lugar en la meditación. Usted quiere deshacerse de la miseria. Ello requiere paz de mente, lo cual significa ausencia de perturbación debida a todos los tipos de pensamientos. La paz de la mente es llevada a efecto solo por la meditación. Pregunta 22. Puesto que Sri Bhagavan dice que el sí mismo puede funcionar en cualquiera de los centros o chakras, aunque su sede está en el corazón, ¿no es posible que por la práctica de una concentración intensa entre las cejas, este centro devenga la sede del sí mismo? Respuesta. Toda consideración sobre la sede del sí mismo es teórica si usted fija su atención sobre un lugar en el cuerpo. Usted se considera a usted mismo como el sujeto, el veedor, y el lugar donde usted fija su atención deviene el objeto visto. Esto es meramente bhavana, imaginería mental. Cuando, por el contrario, usted ve al veedor mismo, usted se sumerge en el sí mismo y deviene uno con él. Eso es el corazón. Pregunta 23. ¿Es aconsejable la práctica de la concentración entre las cejas? Respuesta. El resultado final de la práctica de todo tipo de meditación es que el objeto sobre el que el buscador fija su mente cesa de existir como distinto y separado del sujeto. Ellos, el sujeto y el objeto, devienen el único sí mismo, y eso es el corazón. Pregunta 24. ¿Por qué Sri Bhagavan no nos dirige a practicar la concentración sobre algún centro o chakra particular? Respuesta. El Yoga Sastra dice que el Sahasrara, el chakra localizado en el cerebro, o el cerebro, es la sede del sí mismo. El Purusha Sukta declara que el corazón es su sede. Para capacitar el sadhaka a orientarse más allá de toda duda, yo le digo que tome el hilo o la pista de la yoidad o yo soy y que lo siga hasta su fuente. Y ello debido a que, en primer lugar, es imposible que nadie mantenga ninguna duda sobre esta noción del yo. Y en segundo lugar, sea cual fuere el medio adoptado, la meta final es la realización de la fuente de yo soy, que es el dato primario de su propia existencia. Si usted, por lo tanto, practica la autoindagación, alcanzará el corazón, que es el sí mismo. Pregunta 25. Yo practico Hatha Yoga y también medito en Yo Soy Brahman. Después de unos momentos de esta meditación, prevalece un vacío. El cerebro se calienta y surge un miedo a la muerte. ¿Qué debo hacer? Respuesta. Yo soy Brahman es solo un pensamiento. ¿Quién lo dice? El Brahman mismo no lo dice. ¿Qué necesidad hay para él de decirlo? Tampoco puede decirlo el yo real, pues yo permanece siempre como Brahman. Estar diciendo yo soy Brahman es solo un pensamiento. ¿De quién es el pensamiento? Todos los pensamientos son del yo irreal, es decir, del pensamiento yo. Permanezca entonces sin pensar.
permanezca sin pensar. Mientras haya pensamiento, habrá miedo. Pregunta 26. Según estoy pensando en ello, hay olvido. El cerebro se calienta y tengo miedo. Respuesta: sí. La mente se concentra en el cerebro y de ahí que usted tenga una sensación de calor. Se debe al pensamiento yo. Cuando el pensamiento yo surge, el miedo a la muerte surge simultáneamente. Con respecto al olvido, mientras haya pensamiento, habrá olvido. Primero hay el pensamiento yo soy Brahman. Entonces sobreviene el olvido. El olvido y el pensamiento son sólo para el pensamiento yo. Aférrese a él y desaparecerá como un fantasma. Lo que permanece es el yo real y eso es el sí mismo. Yo soy Brahman. Es sólo una ayuda a la concentración, puesto que mantiene apartados los demás pensamientos. Cuando sólo persista ese único pensamiento, vea de quién es ese pensamiento, se encontrará que es del yo. ¿Desde dónde es el pensamiento yo? Indague en él, el pensamiento yo se desvanecerá y el sí mismo supremo brillará por sí solo. No se necesita ningún otro esfuerzo. Cuando solo permanezca el único yo real, no estará diciendo yo soy Brahman. ¿Acaso un hombre está repitiendo todo el tiempo yo soy un hombre? A menos que sea desafiado, ¿por qué va a declararse a sí mismo un hombre? Se confunde a sí mismo alguien con un animal, de modo que diga no, yo no soy animal, yo soy un hombre. Similarmente, siendo el Brahman o el yo la única realidad existente, no hay nadie que lo desafíe y así no hay ninguna necesidad de estar repitiendo yo soy Brahman. Pregunta 28. ¿Por qué debe uno adoptar esta autohipnosis pensando en el punto impensable? ¿Por qué no adoptar otros métodos como mirar fijamente la luz, retener la respiración, escuchar música, escuchar los sonidos internos o la repetición de la sílaba sagrada Om u otros mantras? Respuesta: mirar fijamente la luz obnubila la mente y produce catalepsia de la voluntad de momento, pero no asegura ningún beneficio permanente. El control de la respiración suspende temporalmente la voluntad, pero ello no es permanente. Lo mismo ocurre con la escucha de sonidos, a menos que el mantra sea sagrado y asegure la ayuda de un poder más alto para purificar y elevar los pensamientos. Pregunta 29.